Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. 350 soldados. Un día, no una campaña, no una ofensiva de un mes de duración, no una guerra de desgaste agotador a medida en semanas. Una mañana, una tarde, una noche, y 350 hombres no regresaron a casa. He estado mirando ese número durante días, y aún no puedo procesarlo completamente. Toda la guerra del Líbano de 2006, 34 días de combate, mató a 121 soldados de combate israelíes. El 28 de marzo de 2026 produjo casi 3 veces ese número antes de la medianoche. Pero esto es lo que más me impactó. No fueron solo las bajas, fue la sesión informativa de las 4:30 am. Antes de que el primer tanque cruzara la línea esa mañana, los comandantes israelíes dieron su evaluación a los altos funcionarios. La inteligencia fue descrita como sólida. El plan fue descrito como refinado. El cronograma, avanzar 30 kilómetros hacia el sur del Líbano, neutralizar la infraestructura de Hezbollah, retirar la mayoría de las fuerzas en un plazo de 3 a 5 días, fue descrito como realista. Frases como progresando según lo esperado se usaron sin vacilación dentro del centro de mando a las 6:00 am. A las 6:47 am, la primera compañía fue destruida. Y de lo que quiero hablar no es de si Israel debería haber entrado. Esa es una cuestión política, y no estoy aquí para cuestiones políticas. De lo que quiero hablar es de algo que me ha estado carcomiendo desde que empecé a desmenuzar los informes operativos pieza por pieza. Porque esto no fue un caso de una fuerza bien preparada encontrándose con mala suerte, y no fue un caso de Hezbollah luchando más duro de lo esperado ese día. Hay un número enterrado dentro de esta historia, un solo número que, una vez que lo ves, cambia todo lo que pensabas que entendías sobre lo que ocurrió el 28 de marzo. Cambia de qué trataba realmente este día. Cambia la pregunta que deberías estar haciendo. Y honestamente, cambia cuán nervioso deberías estar la próxima vez que algo se presente como limpio, rápido y manejable. Voy a darte ese número. Pero primero, necesito que entiendas cómo se ve la versión oficial de esta historia. Porque la versión oficial no es incorrecta, exactamente. Simplemente le falta lo único que hace que toda la imagen tenga sentido. La versión oficial del 28 de marzo es así. Israel había estado bajo fuego sostenido de cohetes de Hezbollah durante meses. El 25 de marzo, una andanada alcanzó Haifa, matando a 23 civiles en una sola tarde. La presión política sobre el gobierno de coalición del primer ministro Netanyahu se volvió, en palabras de múltiples altos funcionarios, insuperable. Esperar se enmarcó como debilidad. Esperar se enmarcó como fracaso. La operación terrestre que había sido preparada, refinada y simulada desde febrero fue autorizada. La operación se llamó Segundo Escudo. 3 divisiones israelíes cruzaron simultáneamente hacia el sur del Líbano a las 4:30 am. Aproximadamente 45.000 tropas, 600 tanques, artillería posicionada en más de 200 puntos de fuego. El objetivo operativo era un cinturón de seguridad de 30 kilómetros. Avanzar, desmantelar la infraestructura militar de Hezbollah dentro de esa zona definida, establecer posiciones temporales de retención, luego retirar el grueso de las fuerzas en un plazo de 3 a 5 días. Parecía, sobre el papel, una operación limitada y alcanzable. Durante las primeras 2 horas, también se sintió así. Las unidades avanzaron de 3 a 5 kilómetros. La resistencia fue menor de lo proyectado. La cobertura aérea estaba funcionando. Los informes de situación que fluían de regreso al Comando Norte eran optimistas. Los cronogramas estaban adelantados. A las 6:00 am, el tono dentro del centro de mando era de confianza cautelosa. Luego, la compañía de la 36ª División se movió hacia tierras agrícolas abiertas al sur de Marun al-Ras. Los ingenieros ya habían revisado la ruta. Había sido declarada despejada. La compañía avanzó en formación estándar. Debajo del camino de tierra que había sido inspeccionado físicamente, Hezbollah había enterrado más de 500 kilogramos de explosivos. La explosión destruyó 3 tanques Merkava y 2 transportes blindados de personal inmediatamente. 19 soldados murieron antes de que el humo se despejara. Antes de que los sobrevivientes pudieran formar un perímetro defensivo, combatientes emergieron de posiciones ocultas en múltiples lados. Misiles guiados antitanque, fuego automático a través de los escombros, una zona de muerte que había sido diseñada, construida y estaba esperando, no improvisada en el momento, sino dispuesta y mantenida exactamente para esta ocasión. Dentro de los 90 minutos de esa primera explosión, 34 soldados de esa sola compañía habían sido muertos o heridos. Se retiraron bajo fuego, dejando vehículos inutilizados atrás, porque cualquier intento de recuperación habría llevado a más hombres a la misma geometría. No fue un evento aislado. Fue la primera instancia de un patrón que se repetiría en todo el frente durante las siguientes 16 horas. El asalto de la brigada Golani sobre Bint Jobile
se convirtió en el enfrentamiento definitorio. Edificios reforzados con acero y concreto adicional, búnkeres subterráneos conectados por túneles, permitiendo a los combatientes reubicarse sin salir a la superficie. Depósitos de armas incrustados dentro de paredes, pisos y sótanos a lo largo de la cuadrícula urbana. Los comandantes de Hezbollah habían estudiado las tácticas israelíes de la batalla de 2006 por esa misma ciudad y habían construido contramedidas deliberadas en la estructura física de cada edificio. Para el mediodía, las fuerzas de Golani, se aclara la garganta, estaban atrapadas en combate a corta distancia en aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Habían avanzado menos de 300 metros. Habían sufrido 67 bajas. Un comandante de batallón transmitió un mensaje que luego fue descrito por un alto oficial israelí como la comunicación de campo de batalla más contundente que había escuchado en 30 años de servicio. Estamos luchando a distancia de cuchillo. Cada estructura está fortificada. Las pérdidas están aumentando más rápido que la capacidad de evacuación. Sin refuerzos y un cambio táctico fundamental, el objetivo no puede ser asegurado. Los hospitales de campaña justo dentro del Líbano recibían heridos a un ritmo que excedía la capacidad quirúrgica. Los helicópteros se acercaban a las zonas de aterrizaje a máxima velocidad y partían inmediatamente. Algunas zonas de aterrizaje estaban bajo fuego de RPG. El sargento primero Jonathan Cloner, un médico de combate de Golani, describió más tarde estabilizar a un soldado que había perdido ambas piernas por un IED, mientras combatientes de Hezbollah enfrentaban los pisos superiores del mismo edificio. Los soldados heridos yacían en fila afuera. Los helicópteros no podían aterrizar. Él dijo: perdimos pacientes no porque la medicina fallara, los perdimos porque no pudimos llevarlos a cirugía a tiempo. Para la medianoche, el recuento preliminar era de 350 muertos, más de 800 heridos, objetivos logrados, casi ninguno. Esa es la historia superficial, y cada parte de ella es precisa. Pero la historia superficial explica lo que sucedió sin explicar por qué se permitió que sucediera. Y la diferencia entre esas dos cosas es donde esto se vuelve genuinamente incómodo, porque aquí está el detalle que la versión oficial pasa por alto silenciosamente. Antes de que el primer soldado cruzara la línea esa mañana, la inteligencia militar israelí había evaluado formalmente el número de combatientes de Hezbollah operando dentro del corredor de invasión. Esa evaluación, entregada a los comandantes en el informe final previo a la operación, estaba equivocada. No ligeramente equivocada. No el margen de error ordinario que esperarías en cualquier entorno de inteligencia disputado, equivocada por un factor que debería hacer que cualquiera que la vio y no dijo nada, sea extremadamente difícil de defender. Aquí está el número que te prometí. La inteligencia previa a la invasión estimó aproximadamente 5.000 combatientes de Hezbollah dentro del corredor de invasión proyectado. Esa cifra informó todo el plan operativo, el tamaño de la fuerza, el cronograma, las proyecciones de munición, las estimaciones de bajas, que fueron discretamente circuladas entre los altos comandantes antes de que comenzara la operación. Para las 4:00 p.m. del 28 de marzo, los comandantes sobre el terreno habían revisado su estimación a entre 15.000 y 20.000. Quiero ser preciso sobre lo que eso significa, porque el primer instinto es decir, Hezbollah aumentó refuerzos durante la batalla. No lo hicieron. Esta es la parte que me resulta genuinamente difícil de decir en voz alta, porque suena como si lo estuviera exagerando. Y he estado yendo y viniendo sobre si los datos operativos realmente lo respaldan. Creo que sí. Los combatientes ya estaban allí, preposicionados, en su lugar, antes de que se autorizara la operación, antes de que los tanques avanzaran, posiblemente semanas antes del 28 de marzo. Estaban dentro de la red de túneles, dentro de los edificios reforzados, dentro de las posiciones de fuego ocultas que las operaciones aéreas israelíes habían estado atacando desde febrero, y aproximadamente entre 10.000 y 15.000 de ellos pasaron desapercibidos. No porque Hezbollah ejecutara algún engaño brillante de último momento, sino porque el proceso de inteligencia produjo un número. Los comandantes construyeron un plan alrededor de ese número, y el plan luego creó un incentivo estructural para seguir creyendo que el número era correcto. Este es un patrón que los historiadores militares llaman anclaje de inteligencia. Produces una estimación, construyes la logística alrededor de ella, informas al liderazgo político sobre ella. En ese punto, revisar la estimación al alza no solo requiere nueva información, requiere que alguien en la sala diga que toda la arquitectura operativa se basa en un error de cálculo, que las cargas de munición son incorrectas, que el cronograma es incorrecto, que las proyecciones de bajas son incorrectas. Requiere, en una sala llena de personas que acaban de recibir autorización política para actuar, que alguien pise el freno con la suficiente fuerza como para que el impulso de semanas se detenga en seco. Esa persona, si existía, no habló lo suficientemente alto como para importar.
Y aquí es donde la comprensión del espectador sobre esta historia necesita cambiar completamente. Esto no es principalmente una historia sobre la capacidad de combate de Hezbollah. Hezbollah luchó bien. Fueron pacientes, disciplinados y técnicamente sofisticados. Eso es real y merece reconocimiento. Pero una fuerza que es paciente, disciplinada y técnicamente sofisticada no es una sorpresa de inteligencia en 2026. Israel ha estado estudiando a Hezbollah continuamente desde 2006. Las redes de túneles en el sur del Líbano han sido una preocupación estratégica documentada durante años. Los sistemas de misiles antitanque, las posiciones de fuego ocultas, la doctrina de fortificación urbana, nada de esto apareció el 28 de marzo sin precedente. Lo que parece haber sucedido es que la estimación de inteligencia subestimó la profundidad de esas preparaciones, no porque la información no estuviera disponible, sino porque la conclusión hacia la que apuntaba era operativamente y políticamente inconveniente. La campaña aérea previa a la operación dirigida a sitios de cohetes y depósitos de armas desde febrero aparentemente no degradó significativamente la fuerza de combate desplegada hacia adelante de Hezbollah. Eso habría sido visible para los analistas que observaban las evaluaciones de daños. Pero una campaña aérea que no logra degradar la preparación de un enemigo en las semanas previas a una operación terrestre que ya está políticamente comprometida es un hecho que es muy difícil de llevar a una sala y decir claramente. A las 4:00 p.m., cuando el mayor general Golan convocó la llamada de emergencia con los comandantes de división y se revisaron las estimaciones, los informes fueron uniformes en todo el frente. Tasas de bajas insostenibles. El gasto de munición para proyectiles de tanque y artillería superando con creces las proyecciones. Posiciones de Hezbollah que requerían enfrentamientos repetidos mientras los combatientes reaparecían desde salidas de túneles después de que las áreas eran declaradas despejadas. Convoyes de reabastecimiento emboscados. Y ese número, no 5.000, entre 15.000 y 20.000. Todo esto podría haber sido modelado antes de la operación. No con precisión perfecta, nada en la guerra es perfectamente preciso. Pero la brecha entre 5.000 y 15.000 no es un error de redondeo. No es la niebla de la guerra, es la distancia entre una evaluación honesta y una conveniente. Y la razón por la que esto importa más allá del 28 de marzo es simple. Cada fracaso militar que se estudia en academias de guerra comparte una versión de la estructura. No el fracaso de las tropas, no el fracaso del equipo, el fracaso de una institución para proteger la precisión de su propia autoevaluación cuando esa precisión se vuelve costosa de mantener. Los soldados que murieron ese día no fueron defraudados por su entrenamiento, no fueron defraudados por su valentía, fueron defraudados mucho antes del campo de batalla. Hay un factor en esta historia que casi nadie está discutiendo, y creo que cambia el cálculo estratégico más que cualquier otra cosa que haya descrito. No es la red de túneles, no son los sistemas de misiles antitanque, no es el fallo de inteligencia por devastador que haya sido, es la doctrina de francotiradores. Déjame explicar lo que quiero decir, porque esto es lo suficientemente granular como para perderse en los números generales de bajas. Hezbollah asignó equipos de francotiradores a una lista de objetivos específica. No objetivos generales de combate, roles específicos, oficiales, operadores de radio, observadores avanzados, las personas cuyo trabajo es observar el campo de batalla y solicitar ataques de artillería y aéreos, médicos que alcanzan a soldados heridos en campo abierto, los individuos de los que depende una unidad israelí para coordinar el fuego, solicitar apoyo y mantener la cohesión de mando bajo presión. Esto no es puntería improvisada. Es un sistema deliberado diseñado para degradar no cuerpos, sino la toma de decisiones. Mata al oficial y el pelotón se ralentiza. Mata al operador de radio y el pelotón queda incomunicado. Mata al observador avanzado y la artillería queda ciega. Haz eso en suficientes unidades simultáneamente. Y no solo causas bajas, destruyes la arquitectura del mando en el momento exacto en que más importa. El efecto fue documentado en múltiples transmisiones posteriores a la acción. Las unidades solicitaron apoyo aéreo cercano y no pudieron obtener confirmación porque sus controladores aéreos avanzados fueron muertos o heridos temprano. Se llamó a la artillería, pero la puntería fue imprecisa porque los observadores que normalmente refinarían las coordenadas no estaban allí. Los comandantes de compañía que se convirtieron en bajas fueron reemplazados por tenientes que nunca habían dirigido una compañía en combate, tomando decisiones con una carga cognitiva para la cual ningún entrenamiento te prepara completamente. Para las 9:00 am. Cada división a lo largo de la línea de invasión estaba informando no solo enfrentamientos intensos, sino la degradación específica de la capa de coordinación,
el tejido conectivo entre las tropas en tierra y los sistemas que se suponía debían apoyarlas. Esto importa más allá del 28 de marzo, por una razón que ningún funcionario militar va a decir claramente. El ejército israelí ha pasado 2 décadas construyendo un sistema de combate que depende en gran medida de la integración, de la comunicación en tiempo real entre fuerzas terrestres, activos aéreos, artillería e inteligencia. El sistema es genuinamente sofisticado, pero los sistemas integrados sofisticados tienen una vulnerabilidad específica que los sistemas más simples no tienen. Son frágiles cuando la capa de integración se interrumpe. Elimina los nodos que conectan los componentes, y todo el sistema se degrada más rápido de lo que la suma de las pérdidas individuales sugeriría. Hezbollah entendió esto. La lista de objetivos prioritarios de francotiradores es evidencia de que habían estudiado la arquitectura de mando israelí con suficiente cuidado como para identificar exactamente qué seres humanos eliminar primero, para causar la máxima degradación del sistema general. Y aquí está lo que no he visto discutido en ninguna parte. Esta doctrina no se desarrolló el 28 de marzo. Una lista de prioridades de objetivos para francotiradores se entrena, se ensaya y se refina. La identificación específica de controladores aéreos avanzados y operadores de radio como objetivos de primera prioridad requiere inteligencia sobre la estructura de unidades israelíes y las prácticas de comunicación táctica. Esa inteligencia toma tiempo para recopilarse y analizarse. La doctrina que se ejecutó el 28 de marzo casi con seguridad se desarrolló a lo largo de años de estudio cuidadoso, lo que plantea una pregunta que nadie en el análisis oficial posterior a la batalla parece dispuesto a hacer directamente. ¿Había alguna inteligencia que indicara que Hezbollah había desarrollado y estaba ensayando una doctrina específica de contramando, diseñada exactamente para el sistema de combate integrado que Israel despliega? Y si la había, ¿cómo influyó eso en la decisión de seguir adelante con una operación que dependía estructuralmente de que esa capa de integración funcionara correctamente? No estoy diciendo que la respuesta sea condenatoria. Estoy diciendo que no sé cuál es la respuesta, y tampoco lo sabe nadie que esté viendo este video, porque ese nivel de evaluación de inteligencia previa a la operación no se ha hecho público. Pero la pregunta es legítima, y su ausencia en la conversación pública es evidente. Lo que sí sé es esto. La selección de objetivos prioritarios de mando y control por parte de francotiradores, combinada con la escala de la red subterránea, combinada con la subestimación de inteligencia, no son 3 problemas separados que ocurrieron el mismo día. Son componentes de un sistema defensivo coherente que fue diseñado para un atacante específico. Israel es ese atacante. El sistema fue diseñado para ellos. Eso no es un accidente. Y si estás en casa pensando que esto solo es relevante para Israel, y el Líbano considera que casi todos los conflictos militares de alta intensidad en la próxima década involucrarán a un defensor que ha tenido años para estudiar la doctrina del atacante en detalle granular. Acceso a armas de precisión ampliamente disponibles, que antes eran exclusivas de los ejércitos estatales, y una infraestructura subterránea que la tecnología de vigilancia aún lucha por mapear completamente. El 28 de marzo es un adelanto, no un evento único. Eso debería hacerte considerablemente más interesado en lo que sucede después. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.